Bienvenidos a Calma, el podcast donde escuchamos, nos relajamos y nos dormimos. Gracias por acompañarnos esta noche. Les voy a contar una maravillosa historia que los arrullará para un sueño pacífico y reparador. Les contaré cómo Hansel y Gretel se perdieron en el bosque y descubrieron una casa de jengibre que pertenecía a una bruja. Utilizaremos afirmaciones positivas para ayudarte a sentirte más tranquilo y sereno en tu vida cotidiana, así como para enfrentar los sentimientos de negatividad, ansiedad o estrés. En verdad, los pensamientos negativos van y vienen, pero a menudo persisten por más tiempo del que nos gustaría. Es tan fácil encontrarnos de repente atrapados en una espiral de pensamientos negativos, preguntándonos luego cómo llegamos hasta ahí. Esta situación no mejora por el hecho de que la mayoría de nosotros estamos probablemente conectados al mundo digital y podemos ser bombardeados con noticias tristes o trágicas, escándalos políticos diarios y el caos general de las redes sociales. La buena noticia es que hay muchas formas de ayudarnos a atravesar esto. Y hoy compartiremos una breve meditación juntos que esperamos tendrá un impacto duradero en tu día. Así que simplemente ponte en una posición cómoda, sentado o acostado, y comenzaremos con un sencillo ejercicio de respiración llamado 3-4-5. dándote así un momento para calmarte y centrarte. Inhala por la nariz contando hasta 3. Retén la respiración durante 4 y exhala por la boca contando hasta 5. Y nuevamente, inhala en 3, retén en 4 y libera en 5. Repite esto unas cuantas veces a tu propio ritmo. Ahora, permite que tu respiración vuelva a un ritmo natural y disfruta de cualquier nueva sensación que puedas notar. La práctica regular de afirmaciones positivas puede ayudarte a enfrentar tus problemas y preocupaciones de frente, así como a gestionar mejor tu proceso mental para avanzar con más positividad, aceptación y confianza, al mismo tiempo que brindas amor y apoyo a ti mismo y a quienes te rodean. Cuando escuches estas poderosas afirmaciones, puedes repetirlas en voz alta o en tu mente y permitir que surjan los sentimientos al pronunciar estas palabras de bondad, esta amabilidad hacia ti mismo. Soy bendecido, estoy calmado y relajado, sé que tengo mucho que ofrecer, soy capaz de alcanzar todas mis metas, mantengo la compostura frente a los problemas. Mi actitud positiva mejora mi vida. Me enfoco solo en lo que puedo controlar. Me alejo del estrés innecesario. Me permito relajarme y divertirme. Practico la amabilidad cada día. Estoy lleno de energía y entusiasmo por el futuro. Me esfuerzo por aprovechar al máximo cada día. Merezco éxito y estabilidad.
Soy capaz de resolver cualquier problema que se presente. Estoy tomando medidas para mejorar constantemente. Me siento cómodo en mi propia piel. Estoy emocionado por conocerme mejor. Merezco amor y felicidad. Estoy orgulloso de quién soy y de lo que he logrado. Estoy arraigado y fuerte. Merezco sonreír. Me animo a mí mismo cada día. Apoyo a quienes me rodean. Estoy dispuesto a ayudar a los demás. Hay personas maravillosas en mi vida. Tengo un gran potencial. Percibo que cosas buenas están por venir. Soy trabajador. Entiendo que no todos los días serán productivos o exitosos, y está bien. Libero la presión que me impongo. Dejo atrás el perfeccionismo y confío más en mi intuición. Estoy en paz en este momento, radiante y seguro. Estoy agradecido por todo lo que la vida me ofrece. Me considero increíblemente afortunado. Valoro el descanso, la recuperación y el sueño. Mi sueño sana mi mente y mi cuerpo. Me encanta cuidar de mí mismo. Elijo la positividad. Puedo inspirar a otros. Me siento protegido y cuidado. Estoy enamorado de la vida. Soy digno. Soy suficiente. Érase una vez, en una pequeña cabaña construida en un claro que conducía a un bosque, vivían un leñador, su esposa y sus 2 hijos llamados Hansel y Gretel. Hansel, el mayor de los 2, era inteligente y encantador, mientras que su hermana Gretel era poética, cautelosa e ingeniosa. Los 2 se amaban como hermanos deben amarse y pasaban mucho tiempo juntos. Corrían por los campos recogiendo flores o jugaban cerca del lago, lanzando piedrecitas al agua. Durante algunos años, todo marchó bien para la familia, pero un día su madre enfermó de una misteriosa dolencia. El leñador hizo todo lo posible por salvar a su esposa, pero a pesar de todos sus esfuerzos, ella murió. La muerte prematura de su esposa sumió al leñador en una profunda tristeza. Hansel y Gretel estaban muy afligidos, pero encontraban consuelo en la creencia de que su madre estaba en un lugar mejor. Pasaron 2 años y el leñador decidió que debía ser práctico. Aunque amaba profundamente a su esposa, tenía que aceptar que necesitaba ayuda para criar a sus 2 hijos. Así que partió en busca de una nueva esposa y pronto se volvió a casar. Su nueva mujer era severa, calculadora y de corazón frío, aunque toleraba a los niños. Desde el principio era evidente que no les tenía mucho cariño. A menudo deseaba que solo fueran ella y el leñador. La familia vivió bien durante algunos años. Aunque eran pobres, siempre lograban tener 3 comidas al día y cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, su vida tranquila se vio sacudida cuando una hambruna asoló la tierra. Había poca o ninguna comida disponible
esto se convirtió en un problema para todos, especialmente para el leñador y su familia. Por más que el leñador intentara pescar o cazar, sus esfuerzos siempre resultaban en vano. A veces no podían permitirse ni una sola comida. La situación empeoró hasta que, una noche tarde, su madrastra, presa del pánico por quedarse sin comida y morir de hambre, tuvo una conversación seria con el leñador. Esposo, como los niños ya están dormidos, quiero hablar contigo de algo importante, dijo sollozando. La hambruna empeora cada día. Hay menos y menos para comer. Estamos en nuestros últimos días de provisiones en esta casa, y si no hacemos algo, moriremos de hambre. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó el leñador con cautela. No le gustaba hacia dónde se dirigía la conversación. El invierno está cerca y encontrar comida será aún más difícil. ¿No crees que es mejor alimentar 2 bocas que 4? Dijo ella. El leñador miró a su esposa durante un largo rato, con el ceño fruncido de ira. ¿Estás sugiriendo que nos deshagamos de los niños? ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así?, preguntó con voz baja y furiosa. Mira, todo lo que tenemos que hacer es dejar a los niños en el bosque. Después, solo seremos nosotros 2. Nuestras posibilidades de supervivencia aumentarán. Alimentar 2 bocas es más fácil que alimentar 4, dijo la mujer alzando la voz. Prefiero morir de hambre antes que deshacerme de mis hijos. No quiero que vuelvas a hablar de esto jamás, dijo el leñador, saliendo de la cabaña en un arranque de furia. Sin que ellos lo supieran, los niños estaban despiertos en su habitación contigua y habían escuchado toda la conversación. Oh, no, Hansel, nuestra madrastra quiere deshacerse de nosotros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Gretel a su hermano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No llores, Gretel. Primero, papá no la dejará hacer algo así. Y segundo, si sucede, tengo un plan para asegurarnos de volver a casa sanos y salvos, dijo Hansel con tono tranquilizador. Vuelve a dormir, añadió, arropando a su hermana. Gretel, reconfortada por su hermano, se durmió rápidamente. Hansel permaneció despierto en su cama. No tenía un plan concreto para regresar, pero estaba seguro de que se le ocurriría uno cuando llegara el momento. Con este pensamiento, finalmente se durmió. Un día, su padre se despidió de ellos para ir a pescar a un lago que estaba a unos 2 días de camino. Había oído que había muchos peces en ese lago. Si era cierto, eso podría resolver su problema de comida, al menos por 1 o 2 semanas. Como mínimo, pondría fin a los comentarios de su esposa sobre abandonar a los niños. Cuando el leñador se marchó, su esposa puso en marcha su plan para deshacerse de Hansel y Gretel.
les dijo a los niños que todos debían ir a recoger leña al bosque. Les pidió a Hansel y Gretel que se vistieran con sus ropas más abrigadas e incluso les dio un valioso pan que los niños sabían que ella guardaba para sí misma. Hansel y Gretel se vistieron de mala gana, sabiendo lo que su madrastra tramaba. «Oh, Hansel, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Gretel al borde de las lágrimas. «No te preocupes, Gretel, todo saldrá bien», la tranquilizó Hansel. «Deprisa, niños, tenemos que llegar al bosque antes de que se ponga el sol», dijo su madrastra, empujándolos con fuerza hacia la puerta. Hansel y Gretel siguieron en silencio a su madrastra adentrándose en el bosque, pero sin que ella lo supiera, Hansel había desmenuzado el pan que les había dado y estaba dejando caer migas discretamente en el suelo del bosque cada pocos metros. Su plan era crear un rastro que pudieran seguir para volver a casa. Cuando llegaron a lo más profundo del bosque, su madrastra les dijo que hicieran una fogata, se sentaran y la esperaran mientras ella recogía más leña. Los niños la miraron con recelo, pero obedecieron y se sentaron frente al cálido fuego. No pasó mucho tiempo antes de que el calor del fuego los cansara. Sus párpados se hicieron más y más pesados y antes de darse cuenta estaban profundamente dormidos. Cuando despertaron estaba anocheciendo. Como esperaban, su madrastra ya no estaba. Estaban solos en el bosque, con solo el crepitar del fuego y el ocasional ulular de un búho. Hansel, nunca habíamos estado tan adentro del bosque a esta hora. Tengo miedo, dijo Gretel, agarrando el brazo de su hermano. No te preocupes, Gretel. Al venir aquí, dejé un rastro de migas de pan. Solo tenemos que seguirlas para encontrar el camino de vuelta a casa, dijo Hansel con confianza. Así que siguieron las migas que Hansel había dejado caer en secreto. Sin embargo, al adentrarse más en el bosque, descubrieron que el rastro de migas había desaparecido. Gretel, las migas han desaparecido. Los pájaros debieron comérselas. Oh, ¿cómo pude ser tan imprudente?, dijo Hansel con sudor frío en la frente. Gretel vio el pánico en su hermano y sinceramente ella sentía lo mismo, pero intentó calmarse y esperó que su voz no delatara el miedo que crecía dentro de ella. Hansel, cálmate. Estoy segura de que podemos encontrar el camino de vuelta a casa si buscamos con cuidado, dijo, sorprendida de lo calmada que sonaba. Tomó las manos sudorosas de su hermano y lo guió. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que quedarse allí. Esperaba encontrar un claro pronto. Después de 1 hora caminando, estaban exhaustos, helados y hambrientos, pero aún no había señal del claro. Creo que estamos perdidos, dijo Hansel llorando.
Tranquilo, Hansel. Sigamos caminando un poco más y estoy segura de que encontraremos la salida de este bosque, dijo Gretel entre sollozos. Hansel tomó la mano de Gretel y efectivamente, después de unos minutos más, llegaron a un claro en medio del oscuro y sombrío bosque, y en medio de ese claro había una casa hecha de jengibre, cubierta de capas de glaseado y dulces de todas las formas y tamaños. Era la casa de los sueños de cualquier niño. Hansel apenas podía creer lo que veían sus ojos, y al principio pensó que era el hambre lo que le hacía ver esa maravillosa casa frente a ellos, pero al acercarse olieron el jengibre y los dulces que la decoraban. Su estómago rugió y se le hizo agua a la boca. Quería comerse esa casa. ¿No deberíamos pedir permiso antes de tomar un pedazo?, preguntó Gretel a Hansel. Estará bien, no te preocupes, le respondió Hansel. Y con eso, cada uno rompió un trozo de la ventana de jengibre y se lo comió rápidamente. Un trozo se convirtió en 2, luego en 3, hasta que Hansel y Gretel devoraron una gran parte de la ventana. ¡Oh, qué dulce sabía! Justo cuando estaban a punto de tragar el último bocado, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido y salió lo que parecía una anciana amable. Al principio parecía molesta por el alboroto que había escuchado, pero al ver a los 2 niños, una gran sonrisa apareció en su arrugado rostro. «Dulces niños, ¿qué hacen aquí afuera con este frío?», les preguntó con voz dulce. «Entren donde puedan calentarse junto al fuego», dijo, haciendo señas para que la siguieran adentro. Hansel y Gretel, helados, hambrientos y exhaustos, la siguieron al interior de la casa. Una vez dentro, la anciana los hizo sentarse frente a un fuego ardiente. El calor se sentía maravilloso. Luego les hizo lavarse la cara hasta que estuvieron limpios y les dio ropas suaves y aterciopeladas para vestirse. Después de vestirlos, la anciana los llevó a una habitación donde los acostó en camas con los colchones más suaves y las almohadas más cómodas. Los niños querían quedarse despiertos para disfrutar un poco más de la cama, pero en cuanto sus cabezas tocaron las almohadas, se durmieron al instante. «Duerman bien», dijo la anciana, apagando las luces y cerrando la puerta. A la mañana siguiente, cuando despertaron, los niños se levantaron de la cama y salieron de la habitación en busca de la anciana para agradecerle. «Ah, ya están despiertos. Ya era hora, holgazanes», los recibió una voz chillona. Los miró con sus pequeños ojos brillantes y su larga nariz llena de verrugas. No era la amable anciana que ellos creían. Era una bruja. La visión de la vieja bruja sobresaltó a los niños. Rápidamente giraron y corrieron hacia la puerta de la cabaña para escapar, pero, por desgracia, estaba cerrada con llave.
No hay escapatoria de su destino, mis dulcecitos, dijo la bruja mientras se acercaba a ellos. Cuando los alcanzó, agarró a Hansel del brazo y prácticamente lo levantó para arrojarlo dentro de una jaula que colgaba del techo. Luego se volvió hacia Gretel y dijo: «Tú asegúrate de que tu hermano coma bien para que esté gordo y sabroso cuando me lo coma. Ahora ve a barrer el suelo y a tender el fuego para cocinarle una comida». Gretel no podía hacer nada más que obedecer lo que la bruja quería. No podía huir y dejar a su hermano atrás. Así que decidió que pensaría en una manera de sacarlos de esa horrible situación. Mientras se resignaba a barrer el suelo lleno de huesos, repasó en su mente todo lo que sabía sobre brujas. Había leído que las brujas eran casi inmortales, lo que significaba que prácticamente vivían para siempre. Tenían un excelente sentido del olfato como el de un perro. Podían correr rápido, pero no veían bien y no eran muy inteligentes. El fuego era la única manera de destruirlas. De repente, Gretel tuvo una idea brillante. Discretamente se agachó y guardó en su bolsillo un hueso delgado del tamaño de un dedo. Todo lo que tenía que hacer era darle este hueso a Hansel y explicarle lo que debía hacer. Después de barrer el suelo y limpiar cada rincón de la casa, la cabaña de la bruja lucía impecable. Luego, Gretel se dedicó a preparar comida para su hermano. Asó un gran pollo y cocinó una olla de verduras. Mientras hacía todo esto, sabía que la bruja la observaba en todo momento. Puso la comida en un plato y subió por una escalera hasta la jaula colgante de Hansel. Mientras le daba la comida, le susurró: «La bruja vendrá a revisarte. Cuando lo haga, saca este hueso en lugar de tu dedo. Las brujas son casi ciegas, así que no se dará cuenta». Hansel asintió y efectivamente, apenas terminó de comer, la bruja subió por la escalera para revisarlo. «Saca tu dedo para ver qué tan gordo estás», ordenó la bruja. Pero en lugar de sacar su dedo, Hansel sacó el hueso que Gretel le había dado. «Oh, cielos, qué delgado estás. Bueno, no te preocupes, te engordaré», dijo la bruja mientras bajaba por la escalera. Este comportamiento continuó durante algunas semanas, hasta que un día la bruja se enfureció y frustró porque Hansel no parecía engordar. Finalmente, decidió que ya no podía esperar más para que engordara y que se lo comería así estuviera gordo o flaco. «Gretel, hierve agua en el caldero y pica algunas verduras también», le ordenó la bruja con brusquedad. Hansel escuchó lo que dijo la bruja y se alarmó. Su hermana le hizo una seña silenciosa. «No te preocupes». Gretel sabía lo que la bruja planeaba, así que deliberadamente tardó horas en llenar el caldero y encender el fuego. Intentaba pensar en un plan para sacarlos de esa situación
aparentemente desesperada. Después de que termines de llenar el caldero, pon leña bajo el horno y enciéndelo, le dijo la bruja a Gretel. Pensó que, ya que se comería a Hansel, bien podría comerse también a su hermana. La bruja se rió para sus adentros, creyendo que era un plan genial. Así que Gretel hizo lo que la bruja le pidió, lentamente. Le tomó 4 horas encender el horno y hacer hervir el agua. Por fin, todo estaba listo. Gretel, cariño, ven y ayúdame a ver si el horno está lo suficientemente caliente, llamó la bruja con voz melosa. Gretel sabía lo que la bruja planeaba hacer, así que fingió ignorancia. Oh, me encantaría ayudarte a revisar el horno, pero no sé cómo hacerlo. ¿Podrías mostrarme, por favor?, dijo Gretel con sus grandes ojos marinos llenos de inocencia. Por Dios, después de todas estas semanas todavía no sabes. Bueno, te mostraré una vez y luego lo harás tú, dijo la bruja exasperada. La vieja bruja abrió la puerta del horno y metió la cabeza dentro. En ese momento, Gretel la empujó hacia el interior del horno ardiente y cerró la puerta con llave. Así fue el fin de la malvada bruja. A partir de entonces, no podría engatusar a más niños con su casa de jengibre para comérselos. Gretel rápidamente subió a la jaula de Hansel y la abrió. Hansel lloró de alivio. Por fin estaba libre. Luego, Gretel corrió a la habitación de la bruja, donde sabía que guardaba un cofre lleno de joyas y oro debajo de su cama. Lo sacó y, junto con su hermano, llenaron una bolsa con todo el oro y las joyas que pudieron cargar. Después, corrieron tan rápido como pudieron, lejos, muy lejos de la cabaña de la bruja. No sabían cuánto tiempo corrieron, pero finalmente se encontraron frente a su casa, en el claro. A lo lejos, vieron la figura de un hombre que parecía estar esperando a alguien. Era su padre. ¡Papá!, gritaron ambos mientras corrían hacia sus brazos abiertos. El leñador no podía creer lo que veía. Sus hijos estaban vivos. Los había buscado por todas partes desde que descubrió que su esposa los había abandonado en el bosque. Hansel, Gretel, gritó mientras los abrazaba con fuerza. Los 3 lloraron y se abrazaron durante un largo rato. Hansel y Gretel le contaron a su padre toda la historia. Su madrastra, la casa de jengibre, la bruja que vivía allí y cómo escaparon. También le mostraron la bolsa de gemas y oro que traían consigo. Su padre miró las gemas y el oro y las arrojó al suelo. Mi mayor tesoro son ustedes 2, dijo mientras los abrazaba con fuerza. Los niños más tarde descubrieron que su padre había dejado a su madrastra y había estado viviendo solo en su casa, esperando que ellos regresaran. Y desde ese momento, los 3 vivieron felices para siempre en la pequeña cabaña en el bosque.
La hambruna finalmente terminó y tenían suficiente oro y gemas para vivir una vida cómoda. Cuando los tres intentaron buscar la casa de jengibre en el bosque, todo lo que encontraron fue un viejo y gran árbol en el lugar donde solía estar la casa. La bruja había desaparecido y todos respiraron aliviados. Utilizaremos afirmaciones positivas para ayudarte a sentirte más tranquilo y sereno en tu vida cotidiana, así como para enfrentar los sentimientos de negatividad, ansiedad o estrés. En verdad, los pensamientos negativos van y vienen, pero a menudo persisten por más tiempo del que nos gustaría. Es tan fácil encontrarnos de repente atrapados en una espiral de pensamientos negativos, preguntándonos luego cómo llegamos hasta ahí. Esta situación no mejora por el hecho de que la mayoría de nosotros estamos probablemente conectados al mundo digital y podemos ser bombardeados con noticias tristes o trágicas, escándalos políticos diarios y el caos general de las redes sociales. La buena noticia es que hay muchas formas de ayudarnos a atravesar esto, y hoy compartiremos una breve meditación juntos que esperamos tendrá un impacto duradero en tu día. Así que simplemente ponte en una posición cómoda, sentado o acostado, y comenzaremos con un sencillo ejercicio de respiración llamado 3-4-5, dándote así un momento para calmarte y centrarte. Inhala por la nariz contando hasta 3. Retén la respiración durante 4 y exhala por la boca contando hasta 5. Y nuevamente, inhala en 3, retén en 4 y libera en 5. Repite esto unas cuantas veces a tu propio ritmo. Ahora, permite que tu respiración vuelva a un ritmo natural y disfruta de cualquier nueva sensación que puedas notar. La práctica regular de afirmaciones positivas puede ayudarte a enfrentar tus problemas y preocupaciones de frente, así como a gestionar mejor tu proceso mental para avanzar con más positividad, aceptación y confianza, al mismo tiempo que brindas amor y apoyo a ti mismo y a quienes te rodean. Cuando escuches estas poderosas afirmaciones, puedes repetirlas en voz alta o en tu mente y permitir que surjan los sentimientos al pronunciar estas palabras de bondad, esta amabilidad hacia ti mismo. Soy bendecido, estoy calmado y relajado, sé que tengo mucho que ofrecer, soy capaz de alcanzar todas mis metas, mantengo la compostura frente a los problemas. Mi actitud positiva mejora mi vida. Me enfoco solo en lo que puedo controlar. Me alejo del estrés innecesario. Me permito relajarme y divertirme. Practico la amabilidad cada día. Estoy lleno de energía y entusiasmo por el futuro. Me esfuerzo por aprovechar al máximo cada día. Merezco éxito y estabilidad. Soy capaz de resolver cualquier problema que se presente.
Estoy tomando medidas para mejorar constantemente. Me siento cómodo en mi propia piel. Estoy emocionado por conocerme mejor. Merezco amor y felicidad. Estoy orgulloso de quién soy y de lo que he logrado. Estoy arraigado y fuerte. Merezco sonreír. Me animo a mí mismo cada día. Apoyo a quienes me rodean. Estoy dispuesto a ayudar a los demás. Hay personas maravillosas en mi vida. Tengo un gran potencial. Percibo que cosas buenas están por venir. Soy trabajador. Entiendo que no todos los días serán productivos o exitosos, y está bien. Libero la presión que me impongo. Dejo atrás el perfeccionismo y confío más en mi intuición. Estoy en paz en este momento, radiante y seguro. Estoy agradecido por todo lo que la vida me ofrece. Me considero increíblemente afortunado. Valoro el descanso, la recuperación y el sueño. Mi sueño sana mi mente y mi cuerpo. Me encanta cuidar de mí mismo. Elijo la positividad. Puedo inspirar a otros. Me siento protegido y cuidado. Estoy enamorado de la vida. Soy digno. Soy suficiente. Érase una vez, en una pequeña cabaña construida en un claro que conducía a un bosque, vivían un leñador, su esposa y sus 2 hijos llamados Hansel y Gretel. Hansel, el mayor de los 2, era inteligente y encantador, mientras que su hermana Gretel era poética, cautelosa e ingeniosa. Los 2 se amaban como hermanos deben amarse y pasaban mucho tiempo juntos. Corrían por los campos recogiendo flores o jugaban cerca del lago, lanzando piedrecitas al agua. Durante algunos años, todo marchó bien para la familia, pero un día su madre enfermó de una misteriosa dolencia. El leñador hizo todo lo posible por salvar a su esposa, pero a pesar de todos sus esfuerzos, ella murió. La muerte prematura de su esposa sumió al leñador en una profunda tristeza. Hansel y Gretel estaban muy afligidos, pero encontraban consuelo en la creencia de que su madre estaba en un lugar mejor. Pasaron 2 años y el leñador decidió que debía ser práctico. Aunque amaba profundamente a su esposa, tenía que aceptar que necesitaba ayuda para criar a sus 2 hijos. Así que partió en busca de una nueva esposa y pronto se volvió a casar. Su nueva mujer era severa, calculadora y de corazón frío, aunque toleraba a los niños. Desde el principio era evidente que no les tenía mucho cariño. A menudo deseaba que solo fueran ella y el leñador. La familia vivió bien durante algunos años. Aunque eran pobres, siempre lograban tener 3 comidas al día y cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, su vida tranquila se vio sacudida cuando una hambruna asoló la tierra. Había poca o ninguna comida disponible, y esto se convirtió en un problema para todos.
especialmente para el leñador y su familia. Por más que el leñador intentara pescar o cazar, sus esfuerzos siempre resultaban en vano. A veces no podían permitirse ni una sola comida. La situación empeoró hasta que, una noche tarde, su madrastra, presa del pánico por quedarse sin comida y morir de hambre, tuvo una conversación seria con el leñador. Esposo, como los niños ya están dormidos, quiero hablar contigo de algo importante, dijo sollozando. La hambruna empeora cada día. Hay menos y menos para comer. Estamos en nuestros últimos días de provisiones en esta casa, y si no hacemos algo, moriremos de hambre. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó el leñador con cautela. No le gustaba hacia dónde se dirigía la conversación. El invierno está cerca y encontrar comida será aún más difícil. ¿No crees que es mejor alimentar 2 bocas que 4? Dijo ella. El leñador miró a su esposa durante un largo rato, con el ceño fruncido de ira. ¿Estás sugiriendo que nos deshagamos de los niños? ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así?, preguntó con voz baja y furiosa. Mira, todo lo que tenemos que hacer es dejar a los niños en el bosque. Después, solo seremos nosotros 2. Nuestras posibilidades de supervivencia aumentarán. Alimentar 2 bocas es más fácil que alimentar 4, dijo la mujer alzando la voz. Prefiero morir de hambre antes que deshacerme de mis hijos. No quiero que vuelvas a hablar de esto jamás, dijo el leñador, saliendo de la cabaña en un arranque de furia. Sin que ellos lo supieran, los niños estaban despiertos en su habitación contigua y habían escuchado toda la conversación. Oh, no, Hansel, nuestra madrastra quiere deshacerse de nosotros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Gretel a su hermano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No llores, Gretel. Primero, papá no la dejará hacer algo así. Y segundo, si sucede, tengo un plan para asegurarnos de volver a casa, sanos y salvos, dijo Hansel, con tono tranquilizador. Vuelve a dormir, añadió, arropando a su hermana. Gretel, reconfortada por su hermano, se durmió rápidamente. Hansel permaneció despierto en su cama. No tenía un plan concreto para regresar, pero estaba seguro de que se le ocurriría uno cuando llegara el momento. Con este pensamiento, finalmente se durmió. Un día, su padre se despidió de ellos para ir a pescar a un lago que estaba a unos 2 días de camino. Había oído que había muchos peces en ese lago. Si era cierto, eso podría resolver su problema de comida, al menos por 1 o 2 semanas. Como mínimo, pondría fin a los comentarios de su esposa sobre abandonar a los niños. Cuando el leñador se marchó, su esposa puso en marcha su plan para deshacerse de Hansel y Gretel. Les dijo a los niños que todos debían ir a recoger leña al bosque
les pidió a Hansel y Gretel que se vistieran con sus ropas más abrigadas e incluso les dio un valioso pan que los niños sabían que ella guardaba para sí misma. Hansel y Gretel se vistieron de mala gana, sabiendo lo que su madrastra tramaba. «Oh, Hansel, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Gretel al borde de las lágrimas. «No te preocupes, Gretel, todo saldrá bien», la tranquilizó Hansel. «Deprisa, niños, tenemos que llegar al bosque antes de que se ponga el sol», dijo su madrastra, empujándolos con fuerza hacia la puerta. Hansel y Gretel siguieron en silencio a su madrastra adentrándose en el bosque, pero sin que ella lo supiera, Hansel había desmenuzado el pan que les había dado y estaba dejando caer migas discretamente en el suelo del bosque cada pocos metros. Su plan era crear un rastro que pudieran seguir para volver a casa. Cuando llegaron a lo más profundo del bosque, su madrastra les dijo que hicieran una fogata, se sentaran y la esperaran mientras ella recogía más leña. Los niños la miraron con recelo, pero obedecieron y se sentaron frente al cálido fuego. No pasó mucho tiempo antes de que el calor del fuego los cansara. Sus párpados se hicieron más y más pesados y antes de darse cuenta estaban profundamente dormidos. Cuando despertaron estaba anocheciendo. Como esperaban, su madrastra ya no estaba. Estaban solos en el bosque, con solo el crepitar del fuego y el ocasional ulular de un búho. Hansel, nunca habíamos estado tan adentro del bosque a esta hora. Tengo miedo, dijo Gretel agarrando el brazo de su hermano. No te preocupes, Gretel. Al venir aquí, dejé un rastro de migas de pan. Solo tenemos que seguirlas para encontrar el camino de vuelta a casa, dijo Hansel con confianza. Así que siguieron las migas que Hansel había dejado caer en secreto. Sin embargo, al adentrarse más en el bosque, descubrieron que el rastro de migas había desaparecido. Gretel, las migas han desaparecido. Los pájaros debieron comérselas. Oh, ¿cómo pude ser tan imprudente?, dijo Hansel con sudor frío en la frente. Gretel vio el pánico en su hermano y sinceramente ella sentía lo mismo, pero intentó calmarse y esperó que su voz no delatara el miedo que crecía dentro de ella. Hansel, cálmate. Estoy segura de que podemos encontrar el camino de vuelta a casa si buscamos con cuidado, dijo, sorprendida de lo calmada que sonaba. Tomó las manos sudorosas de su hermano y lo guió. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que quedarse allí. Esperaba encontrar un claro pronto. Después de 1 hora caminando, estaban exhaustos, helados y hambrientos, pero aún no había señal del claro. Creo que estamos perdidos, dijo Hansel llorando. Tranquilo, Hansel. Sigamos caminando un poco más
y estoy segura de que encontraremos la salida de este bosque, dijo Gretel entre sollozos. Hansel tomó la mano de Gretel y efectivamente, después de unos minutos más, llegaron a un claro en medio del oscuro y sombrío bosque, y en medio de ese claro había una casa hecha de jengibre, cubierta de capas de glaseado y dulces de todas las formas y tamaños. Era la casa de los sueños de cualquier niño. Hansel apenas podía creer lo que veían sus ojos, y al principio pensó que era el hambre lo que le hacía ver esa maravillosa casa frente a ellos, pero al acercarse olieron el jengibre y los dulces que la decoraban. Su estómago rugió y se le hizo agua a la boca. Quería comerse esa casa. ¿No deberíamos pedir permiso antes de tomar un pedazo?, preguntó Gretel a Hansel. Estará bien, no te preocupes, le respondió Hansel. Y con eso, cada uno rompió un trozo de la ventana de jengibre y se lo comió rápidamente. Un trozo se convirtió en 2, luego en 3, hasta que Hansel y Gretel devoraron una gran parte de la ventana. ¡Oh, qué dulce sabía! Justo cuando estaban a punto de tragar el último bocado, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido y salió lo que parecía una anciana amable. Al principio parecía molesta por el alboroto que había escuchado, pero al ver a los 2 niños, una gran sonrisa apareció en su arrugado rostro. «Dulces niños, ¿qué hacen aquí afuera con este frío?», les preguntó con voz dulce. «Entren donde puedan calentarse junto al fuego», dijo, haciendo señas para que la siguieran adentro. Hansel y Gretel, helados, hambrientos y exhaustos, la siguieron al interior de la casa. Una vez dentro, la anciana los hizo sentarse frente a un fuego ardiente. El calor se sentía maravilloso. Luego les hizo lavarse la cara hasta que estuvieron limpios y les dio ropas suaves y aterciopeladas para vestirse. Después de vestirlos, la anciana los llevó a una habitación donde los acostó en camas con los colchones más suaves y las almohadas más cómodas. Los niños querían quedarse despiertos para disfrutar un poco más de la cama, pero en cuanto sus cabezas tocaron las almohadas, se durmieron al instante. «Duerman bien», dijo la anciana, apagando las luces y cerrando la puerta. A la mañana siguiente, cuando despertaron, los niños se levantaron de la cama y salieron de la habitación en busca de la anciana para agradecerle. «Ah, ya están despiertos. Ya era hora, holgazanes», los recibió una voz chillona. Los miró con sus pequeños ojos brillantes y su larga nariz llena de verrugas. No era la amable anciana que ellos creían. Era una bruja. La visión de la vieja bruja sobresaltó a los niños. Rápidamente giraron y corrieron hacia la puerta de la cabaña para escapar, pero, por desgracia, estaba cerrada con llave. «No hay escapatoria de su destino, mis dulcecitos»,
dijo la bruja mientras se acercaba a ellos. Cuando los alcanzó, agarró a Hansel del brazo y prácticamente lo levantó para arrojarlo dentro de una jaula que colgaba del techo. Luego se volvió hacia Gretel y dijo: «Tú asegúrate de que tu hermano coma bien para que esté gordo y sabroso cuando me lo coma. Ahora ve a barrer el suelo y a tender el fuego para cocinarle una comida». Gretel no podía hacer nada más que obedecer lo que la bruja quería. No podía huir y dejar a su hermano atrás. Así que decidió que pensaría en una manera de sacarlos de esa horrible situación. Mientras se resignaba a barrer el suelo lleno de huesos, repasó en su mente todo lo que sabía sobre brujas. Había leído que las brujas eran casi inmortales, lo que significaba que prácticamente vivían para siempre. Tenían un excelente sentido del olfato como el de un perro. Podían correr rápido, pero no veían bien y no eran muy inteligentes. El fuego era la única manera de destruirlas. De repente, Gretel tuvo una idea brillante. Discretamente se agachó y guardó en su bolsillo un hueso delgado del tamaño de un dedo. Todo lo que tenía que hacer era darle este hueso a Hansel y explicarle lo que debía hacer. Después de barrer el suelo y limpiar cada rincón de la casa, la cabaña de la bruja lucía impecable. Luego, Gretel se dedicó a preparar comida para su hermano. Asó un gran pollo y cocinó una olla de verduras. Mientras hacía todo esto, sabía que la bruja la observaba en todo momento. Puso la comida en un plato y subió por una escalera hasta la jaula colgante de Hansel. Mientras le daba la comida, le susurró: «La bruja vendrá a revisarte. Cuando lo haga, saca este hueso en lugar de tu dedo. Las brujas son casi ciegas, así que no se dará cuenta». Hansel asintió y efectivamente, apenas terminó de comer, la bruja subió por la escalera para revisarlo. «Saca tu dedo para ver qué tan gordo estás», ordenó la bruja. Pero en lugar de sacar su dedo, Hansel sacó el hueso que Gretel le había dado. «Oh, cielos, qué delgado estás. Bueno, no te preocupes, te engordaré», dijo la bruja mientras bajaba por la escalera. Este comportamiento continuó durante algunas semanas, hasta que un día la bruja se enfureció y frustró porque Hansel no parecía engordar. Finalmente, decidió que ya no podía esperar más para que engordara y que se lo comería así estuviera gordo o flaco. «Gretel, hierve agua en el caldero y pica algunas verduras también», le ordenó la bruja con brusquedad. Hansel escuchó lo que dijo la bruja y se alarmó. Su hermana le hizo una seña silenciosa. «No te preocupes». Gretel sabía lo que la bruja planeaba, así que deliberadamente tardó horas en llenar el caldero y encender el fuego. Intentaba pensar en un plan para sacarlos de esa situación aparentemente desesperada. «Después de que termines de llenar el caldero,
Pon leña bajo el horno y enciéndelo, le dijo la bruja a Gretel. Pensó que, ya que se comería a Hansel, bien podría comerse también a su hermana. La bruja se rió para sus adentros, creyendo que era un plan genial. Así que Gretel hizo lo que la bruja le pidió. Lentamente. Le tomó 4 horas encender el horno y hacer hervir el agua. Por fin, todo estaba listo. Gretel, cariño, ven y ayúdame a ver si el horno está lo suficientemente caliente, llamó la bruja con voz melosa. Gretel sabía lo que la bruja planeaba hacer, así que fingió ignorancia. Oh, me encantaría ayudarte a revisar el horno, pero no sé cómo hacerlo. ¿Podrías mostrarme, por favor?, dijo Gretel con sus grandes ojos marinos llenos de inocencia. Por Dios, después de todas estas semanas todavía no sabes. Bueno, te mostraré una vez y luego lo harás tú, dijo la bruja exasperada. La vieja bruja abrió la puerta del horno y metió la cabeza dentro. En ese momento, Gretel la empujó hacia el interior del horno ardiente y cerró la puerta con llave. Así fue el fin de la malvada bruja. A partir de entonces, no podría engatusar a más niños con su casa de jengibre para comérselos. Gretel rápidamente subió a la jaula de Hansel y la abrió. Hansel lloró de alivio. Por fin estaba libre. Luego, Gretel corrió a la habitación de la bruja, donde sabía que guardaba un cofre lleno de joyas y oro debajo de su cama. Lo sacó y, junto con su hermano, llenaron una bolsa con todo el oro y las joyas que pudieron cargar. Después, corrieron tan rápido como pudieron, lejos, muy lejos de la cabaña de la bruja. No sabían cuánto tiempo corrieron, pero finalmente se encontraron frente a su casa, en el claro. A lo lejos, vieron la figura de un hombre que parecía estar esperando a alguien. Era su padre. ¡Papá!, gritaron ambos mientras corrían hacia sus brazos abiertos. El leñador no podía creer lo que veía. Sus hijos estaban vivos. Los había buscado por todas partes desde que descubrió que su esposa los había abandonado en el bosque. Hansel, Gretel, gritó mientras los abrazaba con fuerza. Los 3 lloraron y se abrazaron durante un largo rato. Hansel y Gretel le contaron a su padre toda la historia. Su madrastra, la casa de jengibre, la bruja que vivía allí y cómo escaparon. También le mostraron la bolsa de gemas y oro que traían consigo. Su padre miró las gemas y el oro y las arrojó al suelo. Mi mayor tesoro son ustedes 2, dijo mientras los abrazaba con fuerza. Los niños más tarde descubrieron que su padre había dejado a su madrastra y había estado viviendo solo en su casa, esperando que ellos regresaran. Y desde ese momento, los 3 vivieron felices para siempre en la pequeña cabaña en el bosque. La hambruna finalmente terminó y tenían suficiente oro y gemas para vivir una vida cómoda.
Cuando los tres intentaron buscar la casa de jengibre en el bosque, todo lo que encontraron fue un viejo y gran árbol en el lugar donde solía estar la casa. La bruja había desaparecido y todos respiraron aliviados.